venido diciendo, nos da mucho gusto saludarles y estar con ustedes el día de hoy sábado. Tenemos invitados especiales, como les habíamos dicho, y de invitado especial, pues una persona que tiene una trayectoria verdaderamente rica, como lo es el diputado federal Jesús Alberto Cano Vélez. Está también el presidente del PRI aquí en el municipio de Caborca, el licenciado Esteban Vanegas. Y es impresionante cuando uno se pone a revisar lo que ha hecho Jesús Alberto Cano Vélez, verdaderamente es extraordinario, porque para empezar a platicar con él, a mí me gusta saber quién es el hombre, ¿no? El humano, la reconocida capacidad intelectual que tiene el diputado Cano Vélez, una gran experiencia, sensibilidad que también tiene que tener una persona que haya ocupado puestos tan importantes y que llegue a hacer las políticas públicas, saberlas adecuar a lo que es la realidad mexicana. El humano, el hombre, el señor que salió de Magdalena, como han salido muchos extraordinarios personajes ahí de Magdalena y que nos han llenado de orgullo. Así siento yo al diputado Jesús Alberto Cano Vélez, al cual les presento, querido auditorio, acá en el programa Acá Entre Nos, desde la 9:70 a la mejor. Diputado, bienvenido. Pepe Chuy, aquí entre nos, te agradezco mucho tus palabras. No, pues esa es la verdad, la experiencia, la capacidad y el esfuerzo desde aquella prepa de, bueno, yo creo en la Fenocho de haber estado, ¿no? No, primaria. Fíjate que estuve en la Fenocho, Fenocchio, era el primer año de primaria. Después me pasé al colegio con el padre Valencia, ahí con el padre Valencia. Que era la escuela del padre Santos. Sí, la tenía el padre Valencia. La escuela Niños Héroes. Yo conviví con el padre Valencia, sí, porque de hecho casi estuve semi-interno ahí. Había internado. Había internado, pero como yo, pues, de Magdalena, lo que iba era, en la mañana iba a la escuela, me quedaba a comer ahí, porque con una aplicación ahí había esa posibilidad. Comía ahí en el colegio con los internos y luego en la tarde ya pues salíamos a nuestra casa. Entonces era una especie de semi-interno yo con el padre Valencia y yo conviví mucho con él en ese momento. Sí, por eso yo lamenté mucho, al igual que todos ustedes, su fallecimiento, ¿no? Sí, así es, fíjate, no sabía que habías estado ahí en el colegio Niños Héroes, que fue una creación ahí del padre Santos, y ahí empezó el padre Luis Valencia, precisamente. Padre Luis López, el padre Luis Valencia. El padre Luis López. Fue maestro mío el padre Luis López, ¿sabes dónde? En la preparatoria. Él nos dio clases. Cuando Razo Reguero. Así es, Razo Reguero. Fue maestro mío de matemáticas en la prepa de Magdalena. También. En la prepa de Magdalena, en aquel tiempo de 2 años, sí, ¿no? Sí, Todavía no estaba la de ustedes. No, yo fui la segunda generación de la prepa, Magdalena, la primera generación. Pero yo digo la de Hermosillo, me equivoqué. En la prepa de Hermosillo nos daba matemáticas Razo, y después llegó de director a la escuela preparatoria de Magdalena. Así fue. La primera generación fue Donaldo Colosio. Yo fui segunda generación. Y luego Donaldo se fue a estudiar economía al Tecnológico Monterrey, y cuando regresó el primer año en diciembre me dijo lo que consistía la carrera de economía, y ahí decidí yo estudiar economía, y el año siguiente terminé y me fui a Guadalajara. Fíjate, felizmente, ¿no? Ahí fue donde te abrió el apetito de la economía, que es tan importante esa carrera. Siempre me había abierto el apetito, porque yo cambiaba de ya sabías lo que era eso. Los señores Vélez, ahí tan conocidos en Magdalena, son las grúas y todo eso, parientes de nosotros, de mi mamá, sobre primos. Quiere decir que te acuerdas del Manano también. Lo acabo de ver hace ratito, hermano. Fue compañero mío. Guadalupe Fernández. ¿Te acuerdas, María Guadalupe? La Guadalupe ahí sí. La acabo de ver también. Sí. Pues toda esa gente que seguramente tienen grandes recuerdos de ti, y más ahora que has estado informando en todo Sonora, porque ese es el afán precisamente de lo que es un buen legislador, el venir porque un legislador pues es legislar para Sonora, no nada más para su distrito, ¿verdad? Y en este caso tú eres el legislador de Sonora, diputado federal de Sonora, y eso es lo bonito, lo interesante, que te ve la gente, te ve trabajar. No hace un mes que estuviste aquí, estuviste en altar, y a eso vienes pues a informar esa labor legislativa, esa consecuencia de tantas voluntades que encuentras y que la llevas a cabo, y eso, me imagino que en eso andas, ¿no?
Porque luego las especulaciones... Te imaginas bien, ¿verdad? Te imaginas bien, y luego te digo de antemano, para que no tengas malos pensamientos, vengo de San Luis Río Colorado, no, sí, yo sé. De Sonoita, Peñasco, y ahora aquí en Cahualca de rato voy hacia Altar y Santana, vamos a tener una reunión ahí. No, me imagino bien, Jesús Alberto, y lo vemos bien. Además, se ve el trabajo legislativo, se ve que te apasiona indudablemente todo lo que se está haciendo en el Congreso de la Unión y lo que no se está haciendo, lo que se podría hacer y lo que no se está haciendo. Bueno, pues este hombre es el diputado federal Jesús Alberto Cano Vélez. Está usted escuchándolo a través de La Mejor, en el programa Acá Entre Nos. Un hombre de experiencia, decía, es un personaje que tiene sensibilidad. El que tenga sensibilidad tiene todo, el sentido común y todo eso. Pero vámonos a preguntarle a Jesús Alberto Cano Vélez, diputado federal, el país, ¿no? ¿Te parece bien que estemos hablando de nuestro país? Claro que sí. De nuestro México, el modelo, ese famoso modelo neoliberal con, pues yo lo veo con desplazamiento hacia la, pues, a la extrema derecha, y la pregunta sería, si está agotado ya ese desplazamiento hacia la extrema derecha, si está ya cansado, porque los saldos son negativos para el bienestar de la población. ¿Qué opinas, diputado federal, de la eliminación de los aranceles, así como de sostener pues esa fortaleza del peso para poder promover las importaciones de productos de toda índole, y que esto ha venido a generar tristemente un desplazamiento del músculo industrial y la desaparición también de la infraestructura productiva del sector agrícola, sobre todo el sector social? Hay importaciones chinas, coreanas, japonesas, que pues han venido a tostar esto, ¿no? Producto de México. Mira, te lo agradezco, mira, Pepechu. No se necesita estudiar economía para lo que tú me has dicho. Con mucha certeza me has dicho lo que todo mundo estamos discutiendo hoy por hoy. Efectivamente, el modelo de desarrollo de México ya se agotó, a mi juicio. Y yo estoy, semana por semana, tú sabes que yo escribo como presidente del Colegio Nacional de Economistas, escribo todas las semanas en los medios nacionales, la prensa nacional, y pues, afortunadamente los medios de comunicación y los medios electrónicos hacen que se difunda mucho de mi trabajo en la materia económica como economista. Y cada semana yo estoy cuestionando y criticando este modelo de desarrollo que para mi gusto está agotado. ¿Pero por qué está agotado? Bueno, por sus resultados. Sus resultados no son los más satisfactorios para los mexicanos. Los mexicanos, si no le llevas bienestar, un gobierno o un estado que no le lleva bienestar a sus habitantes, es un gobierno o un estado fallido. Pero esto que está sucediendo en México también ya está sucediendo en el mundo. Mientras en el mundo se está discutiendo, inclusive en Estados Unidos, como consecuencia de la crisis del 2008-2009, se está liberando en los organismos financieros internacionales, en Europa mismo. La crisis no se ha acabado de ir. Ahorita la discusión, fíjate nomás, la discusión entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata en el centro del debate ahorita con el presidente Obama, simplemente para el manejo de las finanzas públicas, en un momento en que también ellos van a entrar a una competencia electoral el próximo año, casualmente también. Entonces estamos en un riesgo, porque lo que le pasa a los norteamericanos nos pega mucho más fuerte a nosotros. Si Estados Unidos cae, nosotros caemos peor, como sucedió en el 2009, que ellos se cayeron, pero nosotros fuimos líderes en caída en menos 6.5% de todo el mundo. Pero por ejemplo, lo que está sucediendo en Europa, con Grecia, con Portugal, con España, con Italia misma, con Islandia, grandes problemas desde el punto de vista económico, que no están saliendo y que están discutiendo qué va a suceder en Europa y en el mundo. Bueno, mientras allá se discute eso y se reflexiona, aquí en México no lo estamos haciendo. Yo creo que hay dos lugares donde se discute. En el Senado de la República, un poco menos en la Cámara de Diputados por sus propias características. Y bueno, lo debo señalar, yo lo estoy discutiendo como presidente del Colegio Nacional de Economistas a nivel nacional.
Estamos debatiendo, yo me propuse desde el primer momento debatir a nivel nacional con todas las inteligencias nacionales, con los gremios de profesionistas, con los empresarios, las cámaras empresariales, los 3 órdenes de gobierno, los académicos a nivel nacional, discutiendo qué es lo que debemos hacer para nuestro país en los próximos 25 años mínimamente. O sea, una visión de futuro, un proyecto que ordene lo desordenado. Tenemos un país que perdió, a mi gusto, el rumbo, que se desordenó sobre todo en los últimos 10 años. ¿Y por qué se desordenó sobre todo en los últimos 10 años? Y debo señalar con mucha propiedad, el modelo de desarrollo no se inició en los últimos 10 años. El modelo se desarrolló a partir de hace alrededor de 25 años, cuando el mundo estaba cambiando y cuando el pensamiento económico neoliberal, que tú lo mencionaste, se empezó a generar sobre todo en las universidades norteamericanas y en las universidades británicas. Y lo impulsó Reagan como presidente de los Estados Unidos y Margaret Thatcher como primer ministro de Inglaterra. Esas corrientes de pensamiento lideradas por estos dos gobernantes empezaron a incidir y a permear en el mundo, y nosotros lo importamos en nuestro país casualmente a partir de la segunda mitad de los 80. Y fíjate lo que te voy a decir, se profundizó con aquellos y con muchachos jóvenes que se fueron a preparar en las universidades norteamericanas, como el presidente Salinas, como el presidente Zedillo, como Pedro Aspe, como todos esos grandes economistas sin duda, pero que abrevaron en esa línea de pensamiento e impusieron un modelo de desarrollo que hoy a mi gusto simplemente se agotó. Porque se agotó, pues porque tenemos 55 millones de pobres. ¿Por qué se agotó? Porque crecemos al 2% promedio anual, cuando otros países están creciendo a 8 y 10%. Se agotó porque no generamos los empleos necesarios y suficientes para los mexicanos. Se agotó porque la mayoría, el 66% de los mexicanos ganan hasta 2 salarios mínimos. Y no somos un país de clase media, ni mucho menos, ni hemos sacado al país de la pobreza. Yo creo que a la inversa, estamos creando mucha desigualdad, mucha concentración de la riqueza, y sobre todo hemos concentrado la riqueza nacional. Cada día hay más pobres y cada día hay gente más rica en este país. Entonces necesitamos recuperar el rumbo y sobre todo recuperar un modelo de desarrollo que generemos nosotros los mexicanos. Por eso yo lo estoy discutiendo a nivel nacional. Mi agenda nacional, Pepe Chuy, es muy grande, muy amplia. Ando por todo el país, no solo como presidente de los economistas, sino como legislador federal, porque me he convertido, afortunadamente, mi partido, el PRI, a nivel nacional me ha dado la encomienda también de ser vocero económico de mi partido. Entonces, la agenda nacional mía la combino entre mi función partidista como legislador y como presidente del Colegio Nacional de Economistas. Muy bien, se agotó, esa es la verdad. Se agotó. Se agotó. Está agotado. Muy bien. Me gusta a mí platicar siempre que estoy así con un personaje de tu nivel, que lo que más queremos es que la gente se dé cuenta con quién platico, con quién estamos aquí en las 9:70. Esta estación de radio tiene 54 años. Nació en 1957. Casi de mi edad. Pues sí, ahí anda. Tú eres del 51. No, del 50. Del 50. Bueno, y te digo, en este caso, siempre me apasiona mucho comentar quién es la persona que está aquí. Es Jesús Alberto Cano Vélez, es diputado federal, es economista egresado de la Universidad de Guadalajara, actualmente diputado federal, y bueno, ahí tiene un puesto importantísimo, es el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Inicia su carrera profesional en 1974 y hasta 1997 tuvo la responsabilidad de diversos cargos en la administración pública. Como sabemos, fue tesorero general del Estado, fue en la administración 91-97, manejó las finanzas del gobierno del Estado, cuando teníamos ahí a un hombre de gobernador de mano firme, de esos que necesitamos en todas partes, el senador Manlio Fabio Beltrones. Ahí conocí a Jesús Alberto Cano Vélez. Que hace 20 años, en 91 entramos a la nada más ya, ¿no? Pues el gobierno federal presume una inversión en seguridad superior a la salud y al desarrollo acumulado. El resultado, ¿cuál es el resultado? Pues ahí está el resultado. No sé si unos más, unos menos, pero hay más de 50,000 muertos. Tú dijiste 55 millones de pobres, yo le pongo 5 millones más, por aquello de lo que estire. El resultado, 50,000 muertos en esa guerra que nadie le autorizó a Calderón que le hiciera, unos 60 millones de pobres,
pero no cambiamos, es lo más triste, no cambiamos rumbo. ¿Qué opinión tienes, diputado? Mira, coincido también contigo en esto. Los legisladores federales, sobre todo en los últimos años, al actual presidente, en estos 5 años de gobierno prácticamente, le hemos aprobado crecientes recursos presupuestarios en materia de seguridad pública. Por ejemplo, el gasto, déjame acordarme, el gasto en seguridad pública para este año, considerando la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública y todos los programas de naturaleza, valen más o menos lo convertí en dólares por una referencia, 13 mil millones de dólares al año. Son como 150 mil millones de pesos. Mira, y le hemos aprobado recursos crecientes al gobierno federal. Y entonces, más gasto en seguridad, más inseguro está el país. Porque la estrategia no ha sido la correcta. Yo soy de los que opino, fíjate bien lo que te voy a decir, los que opino, el año pasado, cuando ya había mandado el presidente el presupuesto, lo manda el 8 de septiembre, nosotros lo aprobamos más o menos el 15 de noviembre como fecha límite, y días antes la Secretaría, la Defensa Nacional, conducto de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, solicitaron 13 mil millones de pesos para instalar 15 batallones en 15 estados de la República. 15 batallones. En la reunión previa que tuvimos ahí los diputados federales del PRI, el primero que se opuso fui yo, porque había tentaciones de algunos legisladores federales de apoyar este tema, sobre todo por el problema de seguridad nacional. Entonces yo me opuse a ello. Lo primero que dije yo, independientemente de la magnitud y el tamaño de los 13 mil millones de pesos, cuando ya más o menos teníamos distribuido los ingresos adicionales y las resignaciones que teníamos, me opuse por una razón. Yo no quiero, ni mucho menos, seguir permitiendo que el país se militarice. Yo creo que el Ejército Nacional es una institución respetable, siempre ha sido de honor los soldados y los generales y los oficiales de nuestro país, y han sido una institución que me merece todos mis respetos. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que el Ejército siga incorporando en cuestiones de seguridad pública. Por ejemplo, vengo de San Luis Río Colorado, vengo por todas las carreteras, ahorita en la tarde voy hacia Hermosillo, y anteriormente vemos los retenes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Una enorme molestia para los ciudadanos mexicanos. Había una fila, una cola, como se dice vulgarmente, en San Luis Colorado, de parece unos 3 kilómetros de trailers. Aquí en el retén de Querobabi, el día de ayer, una cola también de 3 o 4 o 5 kilómetros de trailers. Es una molestia por el ciudadano, y luego te bajan y te revisan. ¿Y qué puedes esperar? Definitivamente yo no estoy de acuerdo. En San Luis Río Colorado me dijo, oiga, pedimos que haya retenes dignos. Pues ni dignos debe de haber, porque si hay retenes quiere decir que la inseguridad sigue siendo creciente. Es anticonstitucional. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo me opuse a la instalación de esos 13 mil millones de pesos y a esos 15 batallones, porque yo no quiero que el país se militarice. Es muy delicado. No es lo mismo la seguridad nacional que la seguridad pública. La seguridad pública es una facultad de las policías locales y estatales, que hay que corregirlas y hay que modificarlas y que hay que limpiarlas. Por supuesto que hay que hacerlo. Es lo que se debió haber hecho, no sacar el ejército a las calles. me niego y me seguiré negando a esa parte. Primer punto. A lo mejor alguien me dijo, oiga, diputado, me dijo, pero es que, ¿cuál era la alternativa? Si las policías están corrompidas, tanto las municipales y estatales, pues limpiarlas, pero no desvirtuar constitucionalmente la función del ejército, que es la soberanía nacional y la seguridad nacional, y coadyuvante a las emergencias nacionales, como siempre lo ha hecho. Por eso es respetable el ejército, entre otras cosas. Yo me opuse y no se autorizó eso. Sin embargo, hoy por hoy que estoy viajando por carretera por todo mi estado, me doy cuenta de la enorme, fallas que se están circunscribiendo en ese sentido, cómo los ciudadanos están molestos y cómo el comercio y la economía y la productividad se están disminuyendo por eso.
Por eso yo me pongo a esa parte. Y ha sido un daño tremendo, erosionado ahí, el llevar en tránsito los víveres, las verduras, las carnes, todo, con esos colones, con esa cosa tremenda que destroza. No puede ser, es enorme, molesto, ignominioso para el ciudadano, sí, ¿no? Definitivamente. Y de San Luis a Peñasco algunos te encontraste, más los que te vas a encontrar todavía, ¿no? Exactamente. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso y voy a luchar lo más posible para erradicar eso. Quiero decirte que cuando el presidente de la República mandó la Ley de Seguridad Nacional al Senado de la República hace un año, en febrero del año pasado, los senadores la aprobaron ahora en abril pasado y nos la enviaron a nosotros los diputados y obviamente no la aprobamos porque fue la última semana del periodo legislativo ordinario, el 30 de abril. Sin embargo, los senadores quisieron limpiar la propuesta del Ejecutivo Federal. ¿Qué traía la propuesta del Ejecutivo Federal? El presidente de la República. Hacer que el ejército interviniera sin ton ni son a nivel nacional. Los senadores le incorporaron la cuestión de que solamente puede entrar para cuestiones de seguridad pública como coadyuvante y a petición expresa del gobernador del estado o del presidente municipal. Solamente así, a petición expresa del gobernador y el presidente municipal que corresponda. Porque entonces, si no lo hace así, violenta la soberanía estatal, la soberanía municipal y sobre todo corre riesgo de que haya estado de excepción y no debe haber estado de excepción porque también viola la Constitución. Sí, señor. Están ustedes escuchando al diputado Jesús Alberto Cano Vélez. Además es el presidente nacional de los economistas. Y hablando de eso, que él lo conoce perfectamente bien, y él le ha llamado nuevo federalismo hacendario, la madre de todas las reformas. ¿Consideras, diputado, inaplazable una reforma hacendaria que contemple un nuevo esquema de redistribución de los recursos y que contemple también nuevas reglas de operación entre los estados de la República y la Secretaría de Hacienda? Es urgente, ya no la podemos seguir posponiendo. A ver, en 1978, siendo presidente López Portillo, en 1978, se hizo la última gran reforma hacendaria, que fue la ley que se constituyó con la nueva ley de coordinación fiscal. Se legisló año y medio antes de que entrara en vigor, porque entró en vigor a partir del 1 de enero de 1980. Esa reforma hacendaria de fondo hizo cuando se creó el IVA y se eliminó el impuesto sobre ingresos mercantiles que administraban los estados. Pero en aquel tiempo el 4% los estados de la República lo recaudaban y le entregaban, se quedan con el 2.2 y le pasaban al gobierno federal el 1.8. Pero era un efecto en cascada, el 4% sobre las ventas en cada uno de los tramos, entonces tenía un efecto acumulativo. El IVA implicó que se incorporara ese proceso, pero que pueda ser acreditable en toda la cadena. Vale. Eso fue a partir del 80. Después de 30 años ya de vigente de ese modelo, todos los modelos, insisto, se agotan. Y el modelo de coordinación fiscal ya también se agotó, por varias razones. Uno, yo creo que es momento ya de devolver las potestades tributarias a los estados, de redefinir constitucionalmente cuáles son las atribuciones y funciones de los tres órdenes del gobierno. Ya no podemos nosotros, los diputados federales, estar aprobando el presupuesto de ingreso y recaudación para ir aprobando una cancha en Caborca, o una cancha en Magdalena, o una carretera rural de Caborca a Sázabe o a Tubutama, qué sé yo, o en cualquier lugar de la República. No debe ser eso. Esas son responsabilidades que deben tener los estados y los municipios, que son las gentes que están más cercanas, los órdenes del gobierno que están más cercanas a la gente. Los diputados federales deberíamos aprobar presupuestos multirregionales, grandes proyectos de desarrollo, con grandes efectos, normativos a nivel nacional. Pero ¿por qué no lo hacen los estados y municipios? Porque no tienen recursos, pues. Entonces, démosles las potestades tributarias, démosles a los estados y municipios los recursos necesarios suficientes para que ellos se encarguen de ese trabajo que nosotros tenemos que hacer a nivel nacional. Es un punto. Entonces, a eso yo le llamo un nuevo federalismo hacendario. Pero ¿cómo hacerlo? Dándole potestades tributarias. Pero sobre todo, ¿cómo ampliamos el pastel fiscal, que es el grave problema? México recauda solamente el 11.5% del Producto Interno Bruto, que es la mitad de lo que recaudan los estados que están incorporados a la OECD. O países como Sudamérica, por ejemplo, también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que inflar el pastel fiscal, que todo el mundo pague. La propuesta que hizo el senador Beltrones hace unos meses, que nosotros la tenemos en la Cámara de Diputados, es eso, que pague más la gente, que pague todo el mundo, que disminuyamos impuestos, que disminuyamos tasas y que se formalice la economía. Esas son las bondades, dicho así muy sencillito. ¿Cómo hacerle? Bueno, quitemos el IETU y que quede solamente el impuesto sobre la renta, quitamos impuestos. Que reduzcamos del 30 al 25% de aquel 2015 la tasa de impuestos sobre la renta a las personas morales, a las empresas, por elementos de competitividad, pero quitándole huecos y que todo el mundo pague. Que aumentemos la progresividad del impuesto sobre la renta a las personas físicas. Es decir, Carlos Slim y aquellos que ganan arriba de 35,000 pesos mensuales, o estamos proponiendo que aquellos que ganan arriba de 500,000 pesos mensuales paguen hasta el 35% de impuesto sobre la renta. La Constitución dice, los mexicanos deben de contribuir al gasto público en forma equitativa y proporcional. Bueno, sí, tú, yo y don Carlos Slim y los hombres ricos de México, los que ganan arriba de 30,000 pesos, o que ganamos, pagamos el 30%. Sí es proporcional, pero no es equitativo. En todos los países del mundo, la equitativo quiere decir la progresividad del impuesto. Paga más el que gana más y paga menos el que menos gana. En materia del IETU o de impuestos sobre la renta a las personas físicas, a las personas menores, a las empresas, hay que hacer que la deducibilidad de las inversiones que tienen una bondad del IETU sea al 100%, el impuesto sobre la renta, para que pague menos el que invierte más. Porque ¿qué es lo que queremos? Que haya inversión. Y por lo tanto crecimiento de la empresa y por lo tanto generación de empleo. Esas son las bondades que presentó el senador Beltrones, y el IVA un devolutivo al 3% para estimular la formalización de la economía. Claro. Tiene muchas bondades este sentido. Como no, muchas bondades, y más inversión y más empleo. Pero sobre todo ir alineando las variables para que en el futuro inmediato la base tributaria se amplíe y que todo el mundo pague y que haya mayor ingresos para el gobierno federal, estatal y municipales, para que atiendan las necesidades de los mexicanos. Estamos platicando, amigos, están ustedes escuchando en Puerto Libertado al diputado federal Jesús Alberto Cano Vélez. Les platico que él ha compilado varios libros sobre economía, entre otros el libro de él, La Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, otro libro que tiene Rediseño del Gobierno Mexicano, otro importante libro, Banca Pública y Financiamiento del Desarrollo, Retos y Perspectivas. Como ven ustedes, un conocedor enorme del asunto económico de nuestro país y de otros países también. Diputado federal Jesús Alberto Cano Vélez, ¿se requiere dotar de facultades ejecutivas y de control al Poder Legislativo para poder evitar la subjetividad en la aplicación de los recursos del gobierno federal? Porque el presidente Calderón pues ha mostrado un desplazamiento en su actuar en este rubro, pero guiado más por las coyunturas electorales en cada estado. Pero sin duda, necesitamos seguir perfeccionando las normas y las leyes, sobre todo en materia de dos cosas: de la parte hacendaria, presupuestal, el ejercicio del gasto, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que la violan sistemáticamente, sobre todo a través de la generación de subejercicios del gasto público que les permite redestinar el recurso que nosotros los diputados aprobamos, violentando el mandato constitucional. Primer punto. Y segundo, la enorme discrecionalidad que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales para ejercer el presupuesto de egreso de la federación y los presupuestos estatales. Hay enorme discrecionalidad, pero sobre todo el asunto de las sanciones, transparencia y sanciones. Es muy poco transparente el ejercicio de los mismos. La cuenta pública es 1 año y medio literalmente después de que se ejerció. Entonces 1 año y medio después como que ya se cayó en el olvido, claro, ¿no? Necesitamos cambiar las leyes para que sea, digamos, casi en línea, ¿no? Que nosotros los mexicanos estemos, sobre todo los diputados federales, revisando lo que está sucediendo día con día, semana con semana, mes con mes, durante el ejercicio. Pero resulta ser que la cuenta pública dura 1 año y medio después, ya se olvidó qué pasó hace 1 año y medio o 2. Pues no pasa nada porque estamos insertos en la evolución de lo que está sucediendo ahorita.
Entonces hay que cambiar las leyes, pero sobre todo la información y el seguimiento de la información debe ser precisa. No, a mí me sale como que muy complicado, pues estamos en el mundo de las comunicaciones, de la informática, de la innovación tecnológica, pues aprovechemos la innovación del mundo y el adelanto del mundo en la materia para que podamos hacer cada día tener más información los mexicanos, ¿no? El diputado Jesús Alberto Cano Vélez estuvo en San Luis ayer estuviste en San Luis. Antier estuvo en San Luis Río Colorado, después vino a Sonoita, visitó a los amigos de Sonoita. Ayer estuvo en Puerto Peñasco, dormiste ahí en Puerto Peñasco. Sí, ¿verdad? Ahí tuvimos un muy foro. Interesante ese foro, ¿no? Un foro sobre turismo, salud, sobre turismo de salud, que es una posibilidad y una alternativa. Fíjate bien, ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, la discusión que tiene Obama con los republicanos, yo creo que sí se van a poner de acuerdo, porque poner en riesgo la economía norteamericana y poner en riesgo al mundo, pues no nos vamos a acabar nosotros y el mundo, los gringos, ¿no? Así casi de ese tamaño es el asunto. Primer punto, pero hay gran riesgo. Sumamente serio está serio, además estará el 2 de agosto. Segundo, al final se van a poner de acuerdo, no lo dudo, pero la exigencia del Partido Republicano es la reducción del gasto público, sobre todo en materia del gasto en salud, el famoso Medicare, que es parte de la plataforma del Partido Demócrata, del cual pertenece el presidente Obama. Y por otro lado, los republicanos quieren que no haya aumento de impuestos para los norteamericanos, las familias, cosa que sí quisieran los demócratas para tener más recursos para la atención de los programas sociales como este. Como se van a poner de acuerdo, en mi opinión, y no le va a caer más remedio, en mi opinión también, al gobierno federal, a Obama, de cumplir en alguna medida la exigencia de reducir el gasto público, y va a afectar los programas sociales del gobierno de Estados Unidos para atender a la familia, sobre todo en materia de salud y todo ese tipo de cosas, va a haber un problema que se va a convertir en una oportunidad para nosotros, los mexicanos. La salud, los gastos en salud, los costos, mejor dicho, en salud, son muchísimo más baratos aquí en México comparado con los norteamericanos. Si nosotros aprovechamos esa circunstancia y Sonora se convierte, si lo impulsamos como gobierno, como sociedad, pero sobre todo el gobierno, que es una enorme responsabilidad, promover que Magdalena, por ejemplo, que Peñasco, que San Carlos, que sé yo, ciertos lugares se conviertan en oferentes de, digamos, de turismo en retiro, de turismo de salud, todo tipo de cosas, con servicios múltiples en hospitales, médicos, etcétera, etcétera. Seguros de vida, todo ese tipo de cosas. Vamos a aprovechar un nicho que no se ha explotado. Eso lo discutimos ayer con los especialistas ahí en Peñasco, y salieron cosas enormemente interesantes, pero hay que promoverlo. Las cosas no las podemos dejar al libre mercado. El gobierno debe reconvertirse de nueva cuenta en promotor del desarrollo de las actividades de este país, y ahí el gobierno del estado de Sonora y ahí el gobierno federal deben facilitar todo eso para que aprovechemos esta oportunidad que se viene. Y hay oportunidades. Ahí está la famosa comisión Sonora-Arizona, ¿no? Que puede ser un conducto. Ha sido ya un conducto. Sí, de hecho. En sexenio pasado, ¿no? De hecho ha sido, pues, pero como... ¿Tú te acordarás? A mí me tocó. Eso, ¿sí? A mí me tocó. Yo, de hecho, hice un estudio conjuntamente con la Universidad de Arizona y el gobierno del estado, que fue liderado por mí en aquel tiempo, un estudio de los famosos clústeres regionales entre Sonora y Arizona. Ahí está, ayer se discutía ese tema, sigue siendo tan vigente hoy como hace 20 años. Así es, muy vigente. Bueno, y en la situación, ayer estuviste en Puerto Peñasco, presidente del Colegio Nacional de Economistas, en un mensaje muy importante que ya estuvimos viendo, una entrega también de reconocimientos en que fue ese foro temático, política, economía, sociedad. Qué bien que se llevó aquí en Sonora y en Puerto Peñasco. Algunos amigos andaban ahí, por ahí andaba Hugo Peno, yo creo, ¿verdad? Sí, y algunos más trabajando algunos economistas te fue muy bien ahí. Sí, muy bien, mucha gente, sí. Sobre todo muchos especialistas en el tema, tanto nacionales como extranjeros. Y precisamente de Puerto Peñasco hoy llegó aquí a Caborca. Bueno, la experiencia del diputado Jesús Alberto Cano Vélez, experiencia académica, bueno, pues incluye que dio cátedras
en la Universidad de Guadalajara, la famosa UDG, cátedras también en nuestra Universidad de Sonora, en el Instituto Tecnológico de Sonora, ahí ha dado cátedras, ha sido maestro, y por cierto muy querido cuando tuvo su experiencia como catedrático. Bueno, pues se requiere nos tiene que venir, estamos viviendo situaciones muy difíciles en nuestro país, en Sonora, sumamente complicadas. El gobierno federal o la llamada federación se olvidó de Sonora. Está olvidado Sonora. No digo el cuerpo legislativo, digo el gobierno federal. Está olvidado los últimos 4 años y medio. El Estado se tuvo que endeudar ante las faltas de apoyos y de inversión en infraestructura básica, pues ante caprichos de un presidente Calderón por asfixiar a los sonorenses. ¿Cuál es la opinión del diputado federal Jesús Alberto Canoveles? Bueno, en México los gobiernos estatales en los últimos años efectivamente han usado el crédito público para solventar sus necesidades de inversión sobre todo y de gasto productivo, porque así lo establece la Constitución. Solamente se puedes endeudar si lo vas a destinar a actividades productivas. Y hoy por hoy todos los estados de la República, todos deben algo así como 314 mil millones de pesos, que eso representa un poco más del 2% del PIB. Si lo medimos en términos del PIB, 2.2% del PIB no es nada visto en función del pastel total, el 2.2%. El problema no es el saldo mínimo de la deuda y el 2.2%, sino es la capacidad de pago que tengan los estados y municipios. Y no van a tener capacidad de pago los estados y municipios si no se les dan fuentes alternas de financiamiento y de ingresos, como lo que yo he venido diciendo, el famoso federalismo fiscal, restituir las potestades tributarias a los estados y municipios sobre todo. Pero hay entidades federativas que se han endeudado más que otras. Sonora, pues ahí la conozco muy bien porque pues por razones obvias, en el sexenio del gobernador Beltrones yo fui secretario, yo participé mucho en ese tipo de cosas y dejamos una deuda suficientemente solventada, en aquel tiempo agudizada, con bajas tasas, representaba menos del 5% de los ingresos totales, muy manejable. En los últimos años se ha incrementado la deuda, ya ahorita anda alrededor de 17 mil millones de pesos en el estado de Sonora. Ya no manejable. Ya no manejable, pero ojo. Nosotros dejamos, yo me acuerdo ahorita, en 2,000 millones de pesos estructuradita perfectamente y representaba menos del 5% para el servicio de la deuda. Primer punto. Después se fue como a unos 4,000 y pico millones de pesos con Armando López Nogales, el gobernador, y después con el gobernador Burr se fue la dejó como alrededor de 11,000 millones de pesos. El famoso programa Plan Sonora duplicó la deuda en 5,000 millones de pesos, de 5,000, 4,000, 5,000 millones de pesos a 10,000 y pico millones de pesos. Y este gobierno, que apenas lleva 1 año y medio, pues no ha cumplido hasta octubre cumple 2 años, ya la pasó del 11,000 a 17,000 según las últimas cifras. Y entonces, pues, ¿dónde está? Primera pregunta. A base de ese ritmo, pues vamos a la debacle, ¿no? Y todavía no van 2 millones del nuevo Sonora. Digo, 2 años del nuevo Sonora. No, pues todo es nuevo, ¿verdad? Aquí en Sonora, ¿no? Sí. Como que atrás era oscurantismo total, ¿no? No, de ninguna manera me resisto. Todo es nuevo Sonora. No. Fíjate bien, en solamente menos de 2 años ya va en 17,000 millones de pesos. Eso sí es una carga. Entonces ya ahorita Sonora se está convirtiendo en el estado no solo en volumen, sino la deuda per cápita es una de las más altas del país. Ojo, Y yo pues no estoy viendo mucho hoy por hoy, ahora en mi recorrido, dónde está la inversión pública. A ver, dime un trabajo insignia de esta administración. Ahora sí. No, pues le buscamos dónde. Búscale, con la lámpara de Diógenes, búsquele. El novillero Novillo. No, pero ese pues ahí le acaban de pagar otra vez. Lo del novillo, amén del problema político y social que se está gestando entre los cajemenses y el gobierno del Estado, amén de ese punto de vista,
complicado porque se está desuniendo a los sonorenses, mal manejado políticamente. Amén de eso, en todo caso son recursos federales de la Comisión Nacional del Agua. Entonces no es el gobierno del Estado. Entonces dime tú, ¿dónde está la deuda invertida en los sonorenses? No la veo, ¿eh? No sé, nadie la ve. No, porque además toda la inversión pública, ojo, la hemos aprobado nosotros los diputados. En materia de infraestructura carretera, básicamente es puro recurso federal. Ahí sí, nadie más calificado que yo en este momento, porque yo apruebo el presupuesto de derecho a la universidad y yo lo hago. En este año le metimos 2.000 millones de pesos adicionales en infraestructura sonorense. Ya van otros alrededor de 1.000 millones de pesos más, 500 millones de pesos de infraestructura municipal en pavimentación, que consiguió el senador Beltrones y tu servidor, adicionales para los municipios, y poco menos de 500 millones de pesos para el problema de asistir a los ganaderos y a los agricultores. Entonces, la obra pública ha sido federal, no ha sido del Estado. Pues ¿dónde está ese recurso? No lo entiendo. Me voy a echar un clavadito ahora que tenga tiempo, en la noche, mañana. Así es, pero la realidad es que eso viene de allá, de lo que ustedes trabajan y bajan las ventanas para que lleguen esos recursos a Sonora. Vienen de ustedes, de la gestión legislativa, de los diputados de Sonora, esa es la realidad. Sí, nomás que nosotros, a ver, lo que pasa es que nosotros no inauguramos obras. Sí, lo andan en la foto. No andamos en la foto y tampoco nos invitan, pues mejor, ¿no? Al final de cuentas. Claro. Pero al final de cuentas no estamos inaugurando fotos, digo obras. Y las obras son con recursos aprobados por la Cámara de Diputados, nosotros los aprobamos, claro, lo ejecuta el Ejecutivo, por eso es Ejecutivo. Claro. Pero ojo, son recursos aprobados por el Legislativo, no se olvide. Lo que es impresionante que llevan 17.000 millones de pesos en menos de 2 años y no hay nada. Eso es lo que impresiona y lo que pone nervioso toda la situación. Bueno, entre los años, nos acordaremos, amigos, platicando aquí con ustedes, el auditorio que nos están escuchando ahorita en Trincheras, mucho gusto de saludarles, les mando un saludo al diputado Cano Vélez. Entre los años de 1954 a 1976, a diferencia de lo que algunos ignorantes pregonan, perdonen, pero o son ignorantes o se hacen, entre esos años 54 al 76, México vivió un modelo de desarrollo que tenía estabilidad, que era estabilizador, en donde se fortaleció el músculo, ese músculo que produce, músculo productivo industrial, y tuvo su auge, tuvo su progreso. El sector agropecuario, eso no se olvida. Caborca no fue la excepción, aquí se benefició mucho la agricultura de Caborca, en época de Echeverría, ¿cómo no? Para Caborca, Echeverría fue excelente presidente de la República. Sin duda. Propone el diputado Cano Vélez un modelo que esté adaptado a la nueva realidad mexicana, donde el Estado, el gobierno federal tenga un papel que sea más responsable en la vida económica. Sí, sin duda, mira, a ver, pasamos de un modelo intervencionista del Estado a un modelo neoliberal donde el Estado se retiró. Todos los modelos no son estáticos, solamente las ciencias exactas son la matemática, ¿no? Y la física, pero ni la física, más bien la matemática. Entonces el modelo de desarrollo de aquella época que tú mencionaste, el modelo de desarrollo estabilizador, tuvo su auge, creció a los 6 y 7% en promedio anual, se crearon las instituciones nacionales, se crearon las grandes obras de infraestructura, las grandes obras hidráulicas aquí de Sonora, del Valle Yaque, el Mayo, la energía eléctrica, sí, la Comisión Federal de Electricidad, el Seguro Social, la Banca de Fomento, el Banco de México. Llegó la energía a los campos agrícolas. Se desarrolló lo que es Caborca hoy, por supuesto, y la costa de Hermosillo, y la costa y el Valle Yaque y el Mayo, con las obras de infraestructura de los canales de río, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos los modelos se agotan. Al final del camino, ese modelo también se agotó, genera sus propias imperfecciones y empezó a concentrar. Creamos también una clase industrial ineficiente, creamos también una clase industrial con productos mexicanos caros y de mala calidad. Al mismo tiempo empieza el mundo a cambiar, el pensamiento económico neoliberal que te comentaba hace un momento. Entonces México se empieza a insertar más en el mundo y adopta ese modelo, y ese modelo hace que el Estado se retire. Ya no lo que dice la Constitución, el 25 y 26 constitucional, que el Estado sea el Estado promotor del desarrollo, se olvida de ello.
Y entonces, después de 25 o 30 años de este modelo, vemos que ya también está agotado, como te decía al principio. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ni tanto Estado que lastime la actividad de los particulares, como fue antaño, ni tanto mercado que se olvide del papel que tiene que ser el Estado impulsor y promotor de los particulares también, pero sobre todo mucha sociedad. La sociedad organizada en gremios de profesionistas, en las sociedades académicas, los académicos nacionales, los organismos no gubernamentales, los medios de comunicación, como es el caso de ustedes. Los medios de comunicación son la voz de la democracia, y son ustedes los que hacen que los políticos, los hombres públicos, las personas traduzcan su pensamiento, sus reflexiones a través de estos medios, para que la gente los escuche. Todos ellos, la sociedad debe ser cada día más partícipe. Por eso debe de tener 3 grandes ejes: el mercado, el Estado impulsor, el mercado que promueva la competencia, pero que también el Estado le frene sus excesos, y una sociedad organizada bien fortalecida. Y solamente se logra a través de varias reformas de fondo. La reforma política que propuso los senadores, y sobre todo el senador Beltrones, tiene un gajo importante de propuestas, que es el empoderamiento de la sociedad a través de 3 temas. El tema de las candidaturas independientes, para que los partidos políticos no seamos los que tengamos el monopolio, de que haya personas de la sociedad que puedan incidir en las elecciones. Promueve el referéndum para que los ciudadanos mexicanos puedan determinar la validez de una propuesta de fondo y de cambio en la sociedad mexicana. Y un tercer tema es la iniciativa ciudadana, porque los únicos que tenemos el monopolio de las iniciativas es el propio presidente de la República, los legisladores federales, como es el caso mío, y los congresos locales. Son los 3 que tienen capacidad de iniciativa. Esta propuesta sería una cuarta: la sociedad a través de la iniciativa ciudadana, para que mediante leyes secundarias los ciudadanos se organicen y hagan una propuesta en cualquier materia. Por ejemplo, suponte, yo ahorita estoy armando una modificación legislativa, que es la que lo explicaba hoy en la mañana, para tener ahora en septiembre la propuesta de la escuela de tiempo completo. Bueno, yo la hago como diputado federal, pero imagínate que la sociedad organizada, con 1 millón de firmas, por ejemplo, que habría que ver en la parte legislativa. Que se vuelva a la escuela de antes. Exactamente, pero que no nomás sea una costa privativa para mí como diputado federal, sino a lo mejor la sociedad organizada lo puede hacer a través de la iniciativa ciudadana. Según efecto multiplicador. Claro, entonces ahí por sí misma cae sobre su propio peso una decisión que ni los mismos diputados o los senadores nos podríamos oponer, porque los ciudadanos lo están exigiendo a través de esa iniciativa. Ese es el ejemplo. Los chamacos ya no van a la escuela. Pues van 4 horas y media, pues. Quiere decir que los muchachos trabajan 4 horas y media cuando deben ser tiempo completo, y nosotros íbamos todo el día, y hasta los sábados íbamos a la escuela. Y hacíamos deporte en la escuela. Ahora los padres de familia, y sobre todo las mamás trabajadoras, no hay que hacer con sus chamacos una gran preocupación, porque ellos trabajan. ¿Con quién dejan a sus hijos en las tardes? No, debemos de buscar que también los maestros trabajen más de 4 horas y media o 5, ¿no? Claro. Como todos los mexicanos, trabajamos 8 horas o más, ¿no? Hasta la charle. Así es. Diputado Canoveles, como bien dices tú, es inaplazable el cambio del rumbo del país. Y lo acabas de decir, acabas de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México, y aunque el gobierno pide, insta a reiterar que el país tiene rumbo y que nuestra economía está recuperándose, pues en la realidad esto no se ve, nada más queda en los discursos. Y el diputado Canoveles acaba de estar en la Universidad Nacional Autónoma de México dictando una conferencia donde lo dijo muy claro: inaplazable cambiar el rumbo del país. Pues Sonora, aquí en Sonora tenemos un subcampeonato, hombre, qué bueno, ¿verdad? Nada más que es un subcampeonato nacional en desempleo. Somos los subcampeones del desempleo aquí en Sonora, nuestro estado. Y esto pues ha perdido competitividad del estado de Sonora. Ha ganado, si eso se llama ganar, el tristemente célebre segundo lugar nacional en desempleo, con una tasa del 8.2%, superado solamente por el estado de Tabasco.
muy por encima de lo que es la tasa nacional, que es de 5%. ¿no? Sí. Subcampeones en desempleo Sonora. Sí, ¿por qué? ¿Por qué razón? Mira, voy a empezar de un tema muy relevante. En España, ahorita está los jóvenes, las marchas, es de 20.5% de la tasa de desempleo abierta. Falló en España. 20.5%. Por eso los grandes problemas que está sucediendo en España, justamente por el desempleo y subempleo, sobre todo de los jóvenes profesionistas. Aquí en México tenemos una tasa del 5.7% de tasa de desempleo abierto. Y Sonora de ese tamaño, como te acabo de decir, de más del 8%. La gran preocupación del gobierno debe ser el empleo. El presidente del empleo, que era el presidente Calderón, en su campaña política se convirtió en el presidente del desempleo. Solamente generamos nosotros el 20% de las necesidades de incremento, de solución del problema de empleo de este país. La población económicamente activa crece 1 millón de personas por año en el país, y nomás nosotros, si hacemos el análisis, en el promedio 240,000 empleos promedio por año. Es todo cuando requerimos 1 millón de empleos. A nivel nacional, en el Estado de Sonora requerimos generar empleo, pero ¿cómo se hace para generar empleo? Estimulando y promoviendo la creación de empresas. El gobierno del Estado se debe convertir, y el gobierno federal, en facilitadores de la iniciativa de los particulares, de las empresas y del sector productivo. No podemos seguir teniendo programas asistencialistas en materia de programa social de dádiva, que son necesarios para atender a la población de menores de recursos, por supuesto, pero démosle la caña de pescar, no el pescado. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el gobierno se olvidó, ¿sabes por qué? Porque al gobierno no le interesa promover el crecimiento económico. Me digas tú, oye, ¿cómo no le va a interesar? Pues no, parece ser que se conforman con todas sus políticas públicas para crecer mediocremente, porque prefieren la estabilidad macroeconómica que el beneficio de las familias mexicanas. Ojo, Sí, mucho ojo. Por eso vuelvo a aquello, ¿no?, que platicábamos anteriormente. Bueno, pues el gobierno federal de Calderón se olvidó de Sonora, 4 años y medio, estamos olvidados, no hay empleo. Tú dijiste en la mañana, y muy cierto, pero el empleo viene de la educación, porque ¿qué va a pasar con los muchachos que salen de las universidades y no hay empleo? Los famosos ninis, también aquellos que ni estudian ni trabajan, pero porque no hay oportunidades. Entonces, fíjate, a ver, las familias mexicanas, cada día los muchachos se quedan más en su casa por la comodidad, porque no tienen a dónde ir. Y los muchachos cada día se casan más tarde, forman una familia un poco más maduritos, diría yo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque así la cultura del mexicano está cambiando. ¿Pero por qué la cultura del mexicano está cambiando? Porque las facilidades y las oportunidades de la vida cada día son más escasas. Es un grave problema. Gravísimo. Entonces, necesitamos cambiar de nueva cuenta la cultura, la estimulación temprana del que el joven sea cada día más independiente y sobre todo más productivo. Como fuimos nosotros, hombre, nosotros trabajamos desde los 13, 14, 15 años, donde estabas en la escuela, pero hacías tu chambita, yo la hacía en Magdalena, vendía leña y compraba, y hacía chorizo, y hacía un montón, vendía, compraba y vendía becerros en el rancho de mi papá, y cosas. Siempre hacías cosas. Claro. ¿Tenías alguna responsabilidad? No, quería traerla en la bolsa. Algunas, seguro. ¿Quieren dinero? ¿Trabajan? Exactamente, quería traerla en la bolsa para atender a la novia, pero bueno, así la hacíamos. Claro, así es. Y pues una plática muy agradable, así la escuchamos hoy en la mañana ahí con Pepe también. Le decía a Pepe, muy agradable la plática. Estas no son entrevistas, son cosas agradables, es una charla, plática agradable con el diputado Canoveles. Me están pidiendo acá en los mensajeros que no llegan, y pues tengo que hacerla. Ciertas preguntas muy sencillas. Habló Humberto Moreira, voy a meter un poquitín en la política, aunque no es el tema, ¿no? Tú vienes a informar lo que legislativamente estás logrando, y un paquete muy importante, pero pues el tema, ¿no? Humberto Moreira dice que habla de una segura alianza con el Bester Gordillo y con el partido del PANA, y todo el mundo sabe que el diputado Canoveles tiene todo el boleto bien grandote para llegar al Senado de la República. ¿Cómo vislumbras como candidato esa posibilidad de alianza, Jesús Alberto? Bueno, más bien empiezo por lo segundo. Yo creo que
Los partidos políticos hoy por hoy, al igual que en los últimos años nos hemos aliado con el Verde Ecologista, porque son partidos que comulgamos mutuamente en nuestros principios ideológicos, sin duda, ¿no? Difícilmente nos vamos a aliar con el PAN, porque somos un partido distinto. El PAN es un partido con sus propios principios distintos a los nuestros. O otros partidos como la izquierda extrema, que tampoco seguramente no lo haríamos. Pero en fin. Tampoco ni es tan extrema, ¿no? Bueno, ya no está. Ya más se acercó más a la derecha. Sí, bueno, sí, bueno, lo que pasa es que no tienen convicciones claramente definidas. Nosotros los periodistas yo creo que tenemos convicciones claramente definidas, aunque somos un partido de amplio espectro político también, o sea, ciertas flexibilidades. Pero cierta flexibilidad porque no hay rigideces, no puede haber rigideces en el mundo, en nada debe haber rigideces, te vas adaptando a los tiempos, sin duda. Y el PANAL, es un partido pues que se origina justamente con los trabajadores de la educación en México. A mí me merecen todos los respetos los trabajadores de educación, los maestros, en forma individual, y sin duda, como lo decía hoy en la mañana, ellos no tienen la culpa del que el sistema de educación de este país esté mal. No, yo nunca he dicho que sean culpables, a lo contrario, yo creo que el sistema en sí mismo es el que está mal, y que no hemos sido capaces de corregirlo para que exista, insisto, escuela de tiempo completo y elevar la calidad educativa, pero que hay que crear los incentivos necesarios para hacerlo. Ahora, como aliados con el PANAL, por supuesto que sí. Yo creo que la fuerza política y social y de opinión participativa de los maestros de México son para nosotros importantísimos, para cualquier partido político. 2 millones de maestros. Sí, sin duda, ¿no? Y son muy participativos en las familias. Y en la parte electoral, pues en los electores, sin duda, como partido político. Yo no, a lo contrario, yo aplaudo que el presidente de mi partido lo haya propuesto, y seguramente así será en las próximas semanas y meses, cuando se inicie la contienda electoral, que va a ser el año que entra, pero el proceso electoral empieza a partir de octubre de este año, ¿no? Y bueno, en mi caso particular, pues yo como tú lo has dicho, soy un legislador con toda mi experiencia profesional de 35 años en la materia, y ahora en los últimos años en el Poder Legislativo. Pues estoy siempre listo para lo que venga, ¿no? Yo me considero un hombre preparado, una gente con experiencia, con conocimiento, y que me ha permitido la vida tener muchos amigos como tú y como todas muchas gentes de aquí de Cabo Rojo, en todo el país, sin duda, en todo el país, y eso hace al político cada día más sensible, y a mí me gusta escuchar a la gente. Gracias, diputado, te agradecemos esa respuesta, porque también está en la inquietud de la gente que nos está escuchando, el respetable auditorio, con el asunto de político, el hombre, el humano, el forjador de tantas cosas que se pueden en el Congreso de la Unión, sobre todo en la comisión esa que tiene el del presupuesto, pero el político también, Jesús Alberto Cano Vélez. Por último, ¿qué es lo primero que te viene a la mente con estos personajes? Así sencillito, ¿no? Felipe Calderón. Un presidente que la historia le va a reclamar el haber sido tan poco efectivo. Guillermo Padres. Un gobernador que con un gran talento electoral ha ganado las elecciones en los últimos años, como diputado federal, como senador y como gobernador, y que por lo tanto tiene una enorme responsabilidad de hacer un buen papel y un buen gobierno en Sonora, sobre todo con las exigencias plurales de todos los sonorenses. La licenciada Claudia Pavlovich. Mi amiga y paisana, hija de Alicia Arellano, por supuesto, sonorense, y ella también de Magdalena. Una extraordinaria mujer, joven, nueva cara, preparada, y que con un gran entusiasmo como persona, como madre de familia y como política. Ha sacado adelante ya la renovación de comité. Va muy bien. Acaba de sacar Nogales. Y estaba complicado. Y Caborca también, sí, y todos. El diputado Roberto Ruibal. El diputado Roberto Ruibal, pues un joven diputado que ha sido funcionario, trabajó en aquel tiempo en el gobierno del gobernador Beltrones, me acuerdo que era director de... No, con nosotros era director de auditoría de la Contraloría General del Estado, me acuerdo muy bien, muy jovencito en esa época, por supuesto, y bueno, es un muchacho entusiasta, participativo y con ganas de
y con ganas y de seguir adelante en estas cosas y con toda legitimidad, por supuesto, ¿no? Y con ganas de ser senador también. Bueno, pues cada quien tiene su corazoncito. Claro. Otro paisano tuyo, el Patito, Ernesto Lucas Hawkins. Un muchacho muy vivo, sin duda, muy entusiasta. A veces presiento yo que es como caballo bronco, así, pero pues está bien, la juventud se lo permite y es valedero, ¿no? El ingeniero Eduardo Burse. Eduardo fue un gobernador sin duda popular 5 años, y el último año pues desafortunadamente no le fue bien, al grado tal que los sonorenses se lo reclamaron y los electores también, y por eso perdimos las elecciones del año pasado. Pero yo creo que fue un buen gobernante sin duda y puso todo su entusiasmo para sacar las cosas. Enrique Peña Nieto. Enrique, pues mira, un gobernador carismático, vivo, muy que ha crecido mucho en los últimos 6 años, 7 años. Él, como gobernador, antes de eso fue presidente del Congreso local, y previamente fue secretario de Administración, y previamente fue subsecretario de Gobierno en los 6 años de Arturo Montiel, pero que en escasamente 12 años se ha posicionado en el imaginario nacional de los mexicanos como un potencial candidato a la presidencia de la República de nuestro partido. Y un mexicano que muchos lo consideran un mexicano de excepción, y que muchos, miles, consideran que es la mano que necesita el país para un verdadero cambio positivo de rumbo de nuestro país. La opinión tuya del senador Manlio Fabio Beltrán. Pues mira, independientemente del afecto personal que me merece, porque es mi amigo, como tú sabes, yo he colaborado, estoy cercano a él de los últimos 20 años, desde el 91 que empecé a colaborar con él como secretario, y es un hombre que sin duda es uno de los políticos, si no es que el único, más completo hoy por hoy de México, hoy por hoy, con una enorme experiencia, conocimiento, sobre todo talento, visión de estadista, y que es un gran constructor de acuerdos. Y el hombre político que construye acuerdos son aquellos políticos que hacen cosas, y si hacen cosas siempre serán cosas buenas para la gente. Muy bien, muchas gracias, Jesús Alberto Canoveles, diputado federal. Mucha actividad hoy en Caborca, tuviste desayuno, estuviste con deportistas. Con muchos amigos, y sí, muchos amigos. No, repartimos unas bicicletas, fíjate que mandamos a hacer unas bicicletas, porque me gusta mucho fomentar el deporte, sobre todo en el ciclismo, por varios motivos. Uno, pues porque haces ejercicio, te diviertes familiarmente, el papá con el hijo con la mamá, el señor, todo el mundo en forma familiar, y sobre todo la cuestión de salud. Muchas gentes que requieren hacer ejercicio por problemas de obesidad y por lo tanto de diabetes, entonces te ayuda a la salud pública y a la salud mental de las personas. ¿Tienes una visita programada en este municipio? ¿Ya se acabó? No, vamos ahorita al Parque de los Olivos, ¿se llama? Sí, de los Olivos, para inaugurar un asunto de fútbol rápido, y vengo a también entregarles material deportivo, y de aquí salgo corriendo a Santana porque tengo una reunión con los sectores productivos de Santana, de Benjamín Gil, de toda esa parte por ahí. Perfecto. ¿Vas a visitar tu tierra, tu mamá? No, ahora nomás de paseíto, porque voy derechito al museo, porque mañana me voy a Guatabampo a una reunión del aniversario del General Obregón. Estoy invitado ahí en Guatabampo, y otras actividades públicas del sur de Sonora, y pues está muy intensa la actividad, y está lejos el estado, ¿no? Sobre todo, ¿no? Muy lejos, muy grande. Muy bien, pues ya inclusive una bicicleta que se va a rifar ahí en la UCAP cada mes. Cada mes, ya me comprometí. Del diputado Canoveles. Y pelotas de fútbol también. Y de béisbol. Nosotros no queremos de fútbol, queremos de béisbol. No, yo traigo de béisbol también. Bueno, ahí te encargamos. Béisbol, fútbol. No, béisbol, fútbol, básquetbol, voleibol y bats y bicicletas. Muy bien, diputado, un placer platicar contigo como siempre, porque eres un gran conversador, un gran conocedor, una experiencia total, un mexicano de los que necesitamos, de los que de veras necesitamos. Ojalá que pronto nos volvamos a ver. Como siempre, el Grupo Radio Palacios, sus estaciones de radio están a tus órdenes. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho la visita, diputado. A tus órdenes. Muchísimas gracias, y pues seguramente te va a ir bien. Muchas gracias. Te agradezco mucho las muestras de aprecio y afecto que siempre nos hemos tenido, mutuamente correspondido. Gracias, diputado.